Ahí está grabando entonces desde este momento otra vez. La segunda parte. Seguimos con el tema de... Acá estábamos. Compartimos. Muy bien. Yo les decía que en un principio, para retomar un poquito, el Estado era indemandable. No lo podíamos demandar. Al Estado no había manera de demandar al Estado argentino. Después, cuando surgía, digamos, que había hechos que ameritaban la responsabilidad del Estado, vamos a ver que distintos hechos de la vida real que fueron, digamos, que fueron aconteciendo en la Argentina, muchas veces tenían a un único causante que era el Estado, sea, digamos, a través de algunos de sus agentes normalmente. Y, como les decía, en un principio ustedes no podían demandar al Estado, estaba prohibido en el siglo XIX. El Estado nunca se equivocaba, era infalible. Entonces empieza a surgir la necesidad, y esto estaba en la propia Constitución Nacional, que ustedes para demandar a la Nación Argentina, tenían que pedir una autorización especial. Y esa autorización especial se manifestaba a través de una ley. Por eso habla de la venia legislativa. Es decir, ustedes tenían que pedir permiso al Estado para demandarlo. Señor Estado, venimos a demandarlo. Sí, como no, muéstreme la ley que a usted lo autoriza a demandarme. Así era, así era. La gracia. ¿Se imaginan Yo le que... gané al Estado en un juicio En que el siglo no fue juicio. XX, Gaby, Le demandé porque me debían plata. en el siglo XX, ya con la reforma. Ahora, el año pasado y el año... Por eso. Este Claro, año me pagaron y la primer parte me pagaron el año pasado. Pero por eso. Claro, en 1900 no lo podía hacer, en la época de la colonia no lo podía hacer. Claro, entonces... Sí. Entonces no lo podíamos demandar al Estado y después lo podíamos demandar, pero con una ley especial. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que presentar un proyecto de venia legislativa, es decir, un proyecto de ley. El Estado, el Congreso Nacional tenía que sacar una ley especial que me autorice. ¿Qué se imaginan que dormía el sueño de los justos? Nunca iba a pasar y podían pasar décadas hasta que la ley saliera. ¿Está? Entonces, muchas veces se solucionaban los problemas por la actividad política y nunca por la demandabilidad del Estado. A eso avanzamos ya hasta 1936, salió la primera ley de responsabilidad estatal, que es la 11654, se las puse ahí a nivel federal. El Chaco en 1936 ni siquiera existía como una provincia de la Unión, era simplemente un territorio más de los nacionales. Y determina a partir de ahí que el Estado podía ser demandado, en tanto como persona jurídica o como persona de derecho público. Nosotros podíamos optar. Y posteriormente, ya para el año 1972, nos vamos a nuestra última ley de derecho administrativo, que es la ley de procedimientos administrativos, nos establece que el Estado se puede demandar, pero agrega un requisito, que es la reclamación administrativa previa, que ustedes seguramente la habrán escuchado nombrar hasta el hartazgo, ustedes que son administrativistas de hecho, ¿tá? Que ustedes para demandar tienen que hacer el reclamo administrativo previo. Seguramente lo escucharon 100 veces, 100 veces, miles de veces, millones de veces a lo largo de su trabajo. Que ustedes, si quieren demandar, saben ya que tienen que hacer. Yo estoy escuchando entrecortado, ¿puede ser o no? Yo te escucho bien en este momento. A ver, no me parece que tenga problemas de conectividad. ¿Ahora me escuchan? ¿O seguimos escuchando? Yo a ustedes los escucho bien. ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Imágenes. Sí. Bueno. Se entrecorta todo, profe. Igual, esta parte... Tu conexión, parece, profe, que se corta. Yo sigo hablando y cualquier cosa, ustedes me siguen por la grabación en esta parte. Bueno, capaz sea porque paralelo a esto está convirtiendo la grabación del video anterior. Bueno, entonces, actualmente tenemos cómo demandamos el Estado. Previamente tenemos que hacer un reclamo administrativo previo,
Y una vez que tenemos este reclamo administrativo previo iniciado, muchas veces no se establece, digamos, la necesidad, por situaciones especiales que ya vamos a llegar cuando veamos, que siempre tengamos que tener la respuesta negativa para empezar nuestra demanda contenciosa administrativa, sino que muchas veces el silencio de la administración presupone una negación tácita. Y por último punto que estaba ahí, yo lo dejé colgadito en el programa, es el Estado, el nuevo paradigma del Estado. ¿Por qué pongo ahora este concepto y no más adelante? Porque lo tenemos que entender. ¿Qué hablamos del Estado cuando hablamos del Estado hoy? Más allá, y no estamos hablando de, digamos, de las definiciones políticas de más Estado, que dicen las personas más afines a la izquierda, o las que dicen menos Estado, las personas más afines a las ideas de derecha. No tiene nada que ver con eso, porque tanto la derecha política como la izquierda política creen en una existencia del Estado. Y el Estado es importante para las dos posturas políticas, independientemente del partido político que ustedes sigan. ¿Ah? El Estado es fundamental porque el Estado es lo que organiza esta inmensa tribu de personas que somos la Argentina, en un sentido aristotélico, si ustedes quieren. Y el Estado es la persona, digamos, que administra el pacto social que nosotros tan gustosamente firmamos y al cual le dimos nuestra libertad. Nuestra libertad, discúlpeme, justo me estaba sonando el teléfono. A tu audio, Diego, porque se corta. ¿No? Sí. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola. Hola. ¿Hay algo que no te corta o si no te movés y te alejás del micrófono? No, el micrófono está conectado a mí. ¿Me escuchan ahora? Me parece que fue algo. Sí, ahí escuchamos. Ahí está. Me parece que fue una interferencia acá que hizo en mi teléfono que justo se puso a sonar. Bueno, es importante entonces entender que el Estado es importante tanto para las ideas de izquierda como para las ideas de derecha. ¿Y por qué hablo de esto? Que usted me dice, pero profe, mire, esto es de derecho político. No, tiene que ver, digamos, con las concepciones que por ahí son filosóficas, pero son importantísimas y son de aplicación práctica. ¿Por qué? Porque el Estado tiene tres elementos que tienen que ver directamente con nosotros: soberanía, territorio y población. Y nosotros justamente somos la población de ese territorio. Y vamos a ver que los estados están mutando. Si ustedes hacen una radiografía y miramos un poco los censos de cómo era la sociedad argentina en 1980, y vemos que era de una manera. Y si la volvemos a analizar en el año 2010, 30 años luego, vemos que ha sido cambiada por los distintos usos sociales, ha crecido, hay más habitantes, no hay inmigración. Antes la inmigración era de los países europeos, ahora viene de los países limítrofes, y todo eso tiene impacto en la conformación y en las ideas y en la agenda política de cada uno de los países. También vamos a ver que impactan el territorio, porque impactan en la distribución poblacional. En los últimos 50 años, 70 años si ustedes quieren, vamos a ver que el conurbano de la provincia de Buenos Aires, fíjense, ahora con la pandemia, vieron que el intendente gobernador de la ciudad de Buenos Aires se tiene que reunir con el presidente de la nación y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y vieron que hablan del AMBA, del Gran Buenos Aires, como si fueran, digamos, fíjense, hay tres jurisdicciones, hay la jurisdicción federal, representada por el presidente de la nación, el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y fíjense que tienen que coordinar las distintas políticas públicas, los distintos procedimientos administrativos para manejar el tema de la pandemia. ¿Ah? Entonces estamos en crisis ¿cómo es esto? Resulta que la Constitución me dice que yo soy autónomo por el artículo 5 de la Constitución Federal, que esto, que lo otro, y resulta que me tengo que poner de acuerdo con otro gobernador para poder manejar una enfermedad. Y sí, en efecto es así, porque es un concepto fluido del Estado. ¿Alguien le tiene
ni hablar si lo miramos en contextos como por ejemplo los del Mercosur. En Europa, por ejemplo, hay lo que vendría a ser el INTA europeo, es el que determina qué cultivos podemos tener. Por ejemplo, si fuéramos españoles, vamos a ver que hay ciertos cultivos que podemos hacerlos y ciertos cultivos que no podemos hacerlos. Y el Estado nos prohíbe, digamos. Es decir, el Estado cambia con las sociedades, y los conceptos del Estado cambian con las sociedades. Ténganlo en cuenta, porque vamos a ver que el Estado no es una estructura tan rígida como parece. Seguimos avanzando. Bien. Hay criterios de diferenciar de las personas públicas que son estatales y hay personas públicas que no son estatales. ¿Está? ¿Cuáles son las personas públicas estatales? Y aquellas que satisfacen a los fines del Estado. Fíjense que dicen, acá la filmina dice, para que una persona sea considerada estatal deben concurrir en forma conjunta o separada algunos elementos de los que están a continuación. Una potestad, es decir, un imperio, es decir, una autorización ejercida en nombre propio para el cumplimiento de una actividad. Una creación directa del ente por el Estado, y una obligación del ente para con el Estado de cumplir los fines propios, tutela o control del Estado sobre el ente, y satisfacer fines específicos del Estado y no con fines comerciales o industriales. Hay un organismo, digamos, que por ahí ejemplifica muy bien esta cuestión, que es, por ejemplo, la administración del agua. ¿Conocen la administración del agua, no? Sí, acá en la provincia. No, la administración del agua. ¿Cuál? ¿Perdón? Los escucho. El APA. La APA. Administración Provincial del Agua. La APA. Entonces, fíjense que cumple con todos los... Está en la ruta. Exacto, que está en la ruta, sí. Fíjense que hay una potestad, es decir, hay un imperio. Si ustedes quieren construir, tienen que tener los estudios del APA, sobre todo si construyen en zonas de ribera o en zonas de cercanías a una laguna. Quieren construir, tienen que tener las certificaciones del APA. ¿Ah? Fue creada por el Estado, por una ley especial. Hay una obligación de ese ente de cumplir esos fines propios. ¿Bien? Y esos fines propios, a su vez, el Estado controla el ente. Y satisface a un fin público, que es muy claro de ver acá en este caso. Hay otros, hay muchos, hay miles de ejemplos que pueden dar. ¿Está? Y el otro criterio es del capital estatal, que dice que si yo ocupo plata del Estado, definitivamente el criterio es que si es plata del Estado, el criterio es esto es público. ¿Tá? Después tenemos un criterio más administrativista y hay que ver si el encuadramiento, cómo cuadra el ente dentro de la administración pública. ¿Tá? Pero es un criterio de un tipo más de carácter, digamos, si ustedes quieren, de una técnica de la organización, una cuestión más técnica y más formal. Normalmente yo creo que el criterio de satisfacción de criterio de diferenciación de satisfacer a los fines del Estado, yo creo que es más propio y más adecuado. Bien. Un punto especial acá, vamos a ver que hay entidades públicas que son no estatales. ¿Tá? Es decir, no integran la administración pública, no pertenecen a la administración pública, pero ejercen una función que no puede ser entendida, digamos, si no fuera por el poder público. El ejemplo de manual, el ejemplo más claro de esto son los colegios profesionales. Por ejemplo, el colegio de psicólogos. ¿Está? O el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ustedes saben que un licenciado en Economía o un contador no puede ejercer válidamente su profesión si no tiene una matriculación hecha ante este organismo. ¿Está? Profe, yo tengo que salir, pero bueno, mande el grabado después. Les mando el grabado, les comparto con ustedes en el grupo. Vale, gracias. No, por favor. Bien, entonces los entes públicos no estatales son, el ejemplo más clásico y más de manual, son justamente los colegios profesionales, sobre todo cuando estos gobiernan la matrícula. Por ejemplo, no sé, aquí en nuestra provincia
los abogados no tenemos una colegiación obligatoria. Pero, por ejemplo, en Capital Federal sí. Si ustedes, supongamos que somos todos abogados y queremos irnos a ejercer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos que ir ante el colegio público, solicitar nuestra matrícula, cumplir con los requisitos, pagar el canon, y recién allí... Pregunto, ¿saben por qué? Porque los chicos también les puede llegar a interesar. Estaban queriendo hacer una especie de colegiado de los técnicos en administración y técnicos en gerencia social. Ujú. Perfecto. ¿Qué No, ventaja le da? hay ventajas que son inherentes, digamos, a la profesión. Esto es, si ustedes buscamos en la historia una explicación a estas cuestiones, tenemos que buscar en las antiguas logias profesionales que se hacían en la Edad Media. Hace muchos años, por ejemplo, los abogados y los contadores medios que tenían la misma profesión. ¿Ah? Entonces se juntaban en logias, es decir, en gremios profesionales, para defender intereses específicos. Y, por ejemplo, lo más lógico sería que la consulta profesional a un abogado de la Edad Media valía X cantidad de monedas. ¿Ah? Entonces, o el pago justo por determinada tarea que hacía el contador era de tantas cuestiones. Es decir, establecían una serie de cuestiones que eran beneficiosas para el colectivo de sus asociados. Y eso es, hay algunos fines muy nobles que tiene la colegiación en ciertas profesiones, que es justamente la de proteger y cuidar el trabajo de sus matriculados. En ciertas profesiones puede ser muy, pero muy útil. Por ejemplo, no sé, hace unos años me tocó intervenir en el proyecto de colegiación que tenían los ingenieros, los arquitectos, los agrimensores y los técnicos, que estaban agrupados en una sola institución, y que con el transcurso de los años, con el crecimiento de la matrícula, pasaron de ser unos poquitos ingenieros, arquitectos y técnicos y agrimensores también en la provincia a ser muchísimos. Y se dieron cuenta de que cada estamento estaba muy mal representado, y empezaron a tener intereses contrapuestos. Entonces decidieron que lo más sano y lo más lógico era que cada una de estas profesiones tuviera su propio colegio o su propia asociación profesional que regulara los destinos. Entonces ellos escindieron, es decir, cada una de las profesiones se iba a ocupar de lo suyo y tuvieron que hacer una serie de, de trámites ante la legislatura, porque estaba creado por ley esta cuestión, y tuvieron que ¿Cuál es el derogar la beneficio? ley, claro, derogar la ley que los creaba, y a su vez conformar los 4 otros colegios profesionales. La colegiación es útil para algunas profesiones, es muy útil, y también tiene sus críticas, porque, por ejemplo, aquí en la provincia del Chaco nunca hubo todavía una ley de colegiación obligatoria con los abogados, porque entendemos que hay ciertos abogados que entendemos que no es la mejor idea, y otros que sí. No quiero ampliar el tema porque es meternos en, digamos, es desviarnos demasiado del tema. Pero, fíjense, aquí están los requisitos de las entidades públicas no estatales. Les repito, el ejemplo más claro de comprender son los colegios profesionales. Al respecto, les digo, la colegiación puede ser extremadamente útil en ciertos casos. En algunos casos particulares yo tengo mis reservas, es mi opinión personal y no tienen por qué compartirla. Y fíjense cuáles son. Son creados por ley, generalmente, persiguen fines de interés público, por ejemplo, decir que hacen una certificación del profesional, gozan de prerrogativas del poder público, porque vamos a suponer que alguien quiere obtener una matrícula, no sé, de un título que no posee, entonces le dicen, no, mire, usted no cumple con los requisitos, no puede ser profesional de esta actividad. Las autoridades estatales revisan constantemente la actividad de estos organismos. Por lo general, el capital y los recursos que tienen provienen de aportes directos o indirectos de las personas que son afiliadas. Por ejemplo, el famoso bonito que cobran, digamos, o el canon que se pagan, en el caso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando se presentan copias de las determinadas actuaciones contables que se deben presentar ante los distintos organismos. Vieron que tiene que llevar sí o sí la boleta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, o cuando ustedes concurren a un escribano y pagan ciertos cánones que les obliga el colegio de escribanos. Otra cosa, la relación de empleo que se da dentro de estos organismos es siempre privada, no son empleados públicos.
Por ejemplo, no sé, a ver, frente a la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, ustedes saben que está el Colegio de Escribanos de la Sí, provincia. Iván. Si ustedes van ahí, van a ver que hay un montón de gente que trabaja. Estas personas, fíjense, trabajan para una persona pública, pero no es estatal. Y entonces, por lo tanto, esos empleados son empleados privados. Y otra cosa, todas las decisiones que dictan estos organismos no son actos administrativos, son actos privados, como pueden ser los de una asociación, como pueden ser los de una fundación. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí. Perfecto. Seguimos con la otra filmina. Muy bien. ¿No hay otra? No, yo ya les comparto yo. Yo ya comparto. Calma, calma, Belvey, calma. No, porque yo dije me falta una. Sí. No, me falta una filmina que yo la tengo aquí. Ahí está. Ahí ven. Esperen que me fui al final de la filmina. Es acá. Empieza acá. Bien. Esto ya es otro tema, ¿eh? La organización administrativa, vamos a ver que, ¿se acuerdan cuando habíamos vimos que había una de las teorías que mantenía la personalidad, decía que había, que era la teoría del órgano. ¿Qué nos decía la teoría del órgano? Asimilaba la función administrativa a la de un organismo. Es decir, un ente. ¿Se acuerdan? Ente, persona, lo que estuvimos viendo hace un rato. Sí. Entonces decía, la teoría del órgano dice, miren, la organización administrativa tiene una cabeza que piensa y tiene órganos, extensiones, que materializan esa voluntad. ¿Está? Y eso es inmediatamente, si yo les digo esto, probablemente a ustedes les venga a la mente este dibujito, el de la jerarquía, que es como una pirámide unida por líneas y grados, ¿no? Ese seguramente es eso es a lo que hace la referencia, si ustedes quieren, por analogía a la teoría del órgano. ¿Estamos? ¿Cómo está organizada entonces la administración? Lo organiza mediante un conjunto de normas jurídicas. Es decir, cuando ustedes ven una ley que crea un organismo, van a ver que hay por ejemplo, dicen, no sé, la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas va a estar conformada por un fiscal de la provincia del Chaco en investigaciones administrativas y un fiscal adjunto. Tendrán a su cargo de determinados organismos. Tendrá esta dirección de personal y estos que son creados por ley y otros que se pudieran agregar. Estas son las funciones. ¿Tá? Esta es la competencia. Y así, en determinada, como si fueran un manual de misiones y funciones, pero en un sentido más general. Ahora vamos a ver que a esa ley se le puede agregar manuales de funciones, se le pueden agregar decretos reglamentarios, se le pueden agregar resoluciones, es decir, la cantidad de regulaciones que puede tener puede ser de la propia ley o de las regulaciones de menor jerarquía que vayan a complementar ese organismo. Bien. ¿Qué es ay, perdón, disculpen que edité sin querer acá. Que regulan la actividad del Estado, la competencia, disculpen, desordené acá. Pero bueno. Control Z, control Z, control Z. Sí. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, ¿qué regulan? Como les decía, la competencia, relaciones jerárquicas entre los distintos entes o personas del propio organismo, entre las distintas personas, y cuáles son las formas de control y cuáles son las formas de organización. Bueno, eso es lo que crea en definitiva los distintos órganos de la administración. ¿Bien? Entonces, continuamos. ¿De dónde sacamos, digamos, los distintos principios que integran la organización administrativa? A nivel nacional, nuestra ley 19.549. Y a nivel provincial, nuestra ley de procedimientos administrativos, que es la ley 1140. ¿Tá? Y ahí vamos a ver que hay distintos tipos de organizaciones. Por supuesto que todo esto está sostenido y articulado a través de la Constitución Nacional, ¿tá? Y de la Constitución de la provincia, que hacen referencia a la organización administrativa.
cada vez que nos hablan de las leyes especiales. O por ejemplo, cuando nos habla, hay organismos de la Constitución que están creados por la propia Constitución, por el texto constitucional. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Tribunal de Cuentas de la provincia, es decir, todos estos. Y vamos a ver que hay distintos grados de competencia. ¿Y saben qué es la competencia? ¿Alguna vez escucharon hablar de la competencia? La competencia es la aptitud que la ley entiende para resolver en un determinado conflicto a un organismo, o para entender un asunto determinado, no hace falta que sea un conflicto. Si ustedes tienen una cuestión tributaria, ¿a dónde van a ir? ¿A la Administración Tributaria Provincial, ATP, o van a ir, no sé, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? Claro. ¿Ah? A que La sea propia ley. O sea, competentes. más allá, vamos a suponer que ustedes, no sé, somos todos santafesinos, venimos acá y no sabemos nada, cómo se maneja la provincia del Chaco. Vamos, che, ¿dónde vamos a entender? Automáticamente, leyendo la ley o preguntando, sabemos a dónde tenemos que ir. Y por eso puede ser. La competencia puede ser en relación de la materia, es decir, los organismos administrativos que se encargan de la parte tributaria hacen tributario. O por el grado, o también el segundo punto, por el grado o la jerarquía. Vamos a ver que hay organismos que vamos en una primera instancia, y luego si no tenemos un reclamo, una atención positiva, un reclamo que podamos hacer, podemos apelar ante un superior jerárquico. También hay maneras de determinar la competencia en razón de el tiempo. Es decir, fíjense, hay organismos administrativos que, por ejemplo ahora en cuarentena, sabemos que ciertos días atienden ciertos organismos y ciertos días no, o el registro el registro de las personas que también tienen una clasificación de la competencia respecto a su territorio. Ustedes se encargan de acá para allá, nosotros de acá para allá. Y hay ciertos caracteres que tiene la competencia, que es obligatoria, es objetiva, obligatoria porque no nos podemos apartar de lo que la ley dice, o la norma dice. Es objetiva porque está establecida por parámetros objetivos. ¿Y cuáles son estos? Vamos para arriba. El tiempo, la materia, el territorio. Es improrrogable. Es decir, no podemos, no sé, no es lo mismo que sea atendido por uno o por otro organismo. Debe hacerse como la ley dice. La Administración Tributaria Provincial no puede expedirse, no sé, sobre un tema de bosques, o sobre como si fuera el registro de la propiedad inmueble. Para eso está el organismo específico. Es de orden público. Quiere decir que hay un orden legal que dice que así debe ser. Y ese orden público no puede ser derogado o dirimido por otra jurisdicción. Es de orden público, es decir, no puede ser abolido tampoco por convenciones entre particulares. Y es irrenunciable. ¿Está? Es decir, tampoco puede ser convenido esto por particulares. Supongamos que existiera una discrepancia entre dos personas, y no sé, bueno, vamos a hacer que en determinada cuestión la determine el gobierno de Santa Fe. No, tiene que hacerse, si estamos localizados acá por una cuestión de territorio, tiene que ser el gobierno de la provincia del Chaco a través de su organismo específico. Muy bien. Después hay principios, digamos, que hay autorizaciones que están contenidas en la propia ley, ¿tá? Que son la delegación, la avocación, la sustitución y la suplencia. Esto, en términos muy similares, también está contenido en las distintas leyes administrativas de la provincia de Chaco. La delegación, bien, ¿qué es la delegación? Cuando un ente superior transfiere a un ente de menor jerarquía la aptitud para entender en determinada cuestión. Es decir, cuando el de mayor jerarquía delega, valga la redundancia, exactamente, delega algunas funciones, perdón por la tautología, pero ¿qué sería? Transfiere, para hablarlo en un sentido más técnico, determinada parte de su competencia a determinado ente que está por debajo suyo. ¿Ah? Hay una relación de líneas y grados. Es decir, el que tiene mayor grado transfiere al de menor grado la capacidad de entender. Y fíjense, la avocación es cuando el de mayor grado baja para entender en una cuestión conflictiva, por ejemplo. ¿Está? Es decir, supongamos que hay una secretaría y una subsecretaría. Y resulta que la subsecretaría no está funcionando bien
o se decide por cuestiones de practicidad sacarla, y bueno, entonces ahí se da la avocación. ¿Está? Después tenemos la sustitución y la suplencia, que es cuando eso se da entre organismos del mismo grado. ¿Está? Supongamos que tenemos dos agentes del mismo grado, se pueden sustituir y se pueden suplir unos entre otros. Y esto es para entender un poquito cómo es el de la jerarquía. Fíjense, se entiende, creo que se entiende bastante bien con entendiendo lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Líneas jerárquicas y los grados. Las líneas jerárquicas se dan entre los mismos del mismo nivel y los grados son verticales. Como, a ver, vieron que en el ejército se da el orden castrense, sigue la línea jerárquica de líneas y grados. Entonces vieron que hay un general, hay coroneles, debajo de los coroneles están los tenientes coroneles, debajo de los tenientes coroneles están los mayores, luego los capitanes, los tenientes, los subtenientes, después hay una tropa de los que se conocen como los suboficiales, que están los sargentos mayores, los sargentos primeros, los sargentos ayudantes y así. No sé si cometí algún error ahí, pero... Bien. ¿Cuáles son las excepciones entonces al poder jerárquico? El presidente de la República o el gobernador en las administraciones. Yo lo hice pensando esto un poquito en la ley nacional, para tenerlo ahí y para que ustedes tengan concordancia sobre todo con los libros de texto. Pero, digamos, pueden reemplazar la palabra presidente de la República por gobernador de la provincia, sin ningún problema. Y los funcionarios administrativos que realizan funciones meramente técnicas. ¿Tá? Después, las cuestiones académicas de libertad y de enseñanza. ¿Qué tiene que ver, digamos, vamos a ver por qué el presidente no tiene, es una excepción al poder jerárquico? Porque el presidente de la nación no hay funcionario que lo pueda, digamos, dirigir, por una cuestión de La soberanía. punta de la pirámide, digamos. Es la punta de la pirámide, es la cabeza de la administración nacional. Ah. Y después hay funcionarios que están exentos, digamos, del poder jerárquico, que son aquellos funcionarios administrativos que realizan una función meramente técnica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que en la provincia del Chaco, el ministro de Salud sea, no sé, un técnico bioquímico. Perfectamente, sus competencias técnicas tranquilamente lo habilitan para ser ministro de Salud. O puede ser un licenciado en políticas públicas de salud. Si existiera la titulación, por ejemplo. Es apto para ser ministro. Ahora bien, ese ministro no le puede pedir, bajo ningún punto de vista, a un médico, al médico de escalafón más bajo, que haga digamos, o que diagnostique una enfermedad como, digamos, por cualquier cuestión que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué? Porque es una cuestión técnica. A eso se refiere. ¿Ya? La cuestión técnica debe ser preservada. No puede, digamos, puede ordenar otras cosas, pero siempre se preserva el respeto técnico, digamos, a la aptitud de cada uno de los individuos. Y después también, y esto no es menor, las cuestiones académicas. En la Argentina, digamos, en las universidades existe lo que se conoce como la libertad académica, y siempre se debe respetar. La libertad, la famosa libertad de cátedra que se logró con la reforma universitaria de 1917. Es decir, los funcionarios de la facultad no le pueden indicar a un docente que debe seguir cierta o determinada ideología en su cátedra. Esto no se puede hacer. No, pueden haber otras cuestiones de superintendencia. O, por ejemplo, dentro del propio Poder Judicial, cuando un juez tiene o sostiene un criterio, el juez de menor jerarquía puede seguir sosteniéndolo independientemente de que esa decisión o ese criterio judicial pueda o deba ser revisado por los organismos superiores. ¿tá? Tiene esa independencia tanto técnica como de opinión que mantienen los jueces. Se pueden ver. Bueno, a ver cuántas unidades nos están faltando. Déjenme hacer bien. Y nos vamos a quedar por acá. Bien, rápido les hago, nos quedan 2 minutos, vamos a hablar rápido de cómo vamos a trabajar acá. Yo les voy a mandar
ahí les subí al Drive, ya no sé si vieron, una guía de preguntas. No me la respondan a mí, es para ustedes. ¿Ah? Yo le hago unas preguntas, ustedes los voy a ayudar, digamos, a que tomen apuntes de las partes importantes. Y esas preguntas las podrían responder viendo este video y siguiendo, por supuesto, las distintas filminas y siguiendo, por supuesto, el material de apoyo que les damos. Si se corta, lo dejamos por acá, por eso no quiero avanzar acá. La asistencia está tomada. Yo les voy a subir el resto del material al Drive. El resto del material, entiéndase, la guía de recorrido que estuvimos haciendo y las preguntas que yo creo que ustedes deberían hacerse o animarse a hacer. Estoy a su disposición por cuanto quieran acá, tanto por el correo. ¿Sí? El video también lo puedes subir a Drive, entonces sacamos Listo, todo sí, de ahí. subo todo a Drive y a YouTube. ¿Les parece? Dale, gracias. Listo. Las Listo, preguntas listo. son como para que ellos se autoevalúen si están comprendiendo. Es para que ustedes se vayan a hacer, si cualquier duda que ustedes tengan, si no se las pueden responder a través del video o a través del material, pregúntenme directamente a mí. Pregúntenme directamente a mí, y si veo que es una duda general, retomamos ese tema, no se preocupen. Yo sé que hay ciertas dificultades que tenemos por el medio que empleamos, no es lo mismo que estar frente a frente en las aulas, y por eso vamos de a poquito. ¿Extraña el mate? Sí, por eso. Acá está. Bueno, ha sido un gusto verlos, como siempre. Bueno, profe. Me alegro verlos sanos.